Y bueno, todo debió comenzar como un viaje de trabajo, ¿no? Y Sí. terminó siendo un periplo de vida y muchas otras cosas, ¿no? Sí. Por todo el continente latinoamericano de punta a punta. Pues nada, os dejo. Muchísimas gracias por estar aquí. Si queréis os traigo ya los libros si los queréis ir ojeando, Pues que sí. veo que Sí, tenéis claramente. muchas ganas y tenía que haber traído aquí unos pocos, pero los tenemos fuera. Sí. Y muchas gracias a Inés por colaborar, que estaba así al principio ya diciendo, ay, no, yo no, por favor. Bueno, Pero me pero pongo, si tú yo me eres una gran pongo. viajera, una gran conversadora. Y la verdad es que es un honor tenerte aquí, porque es la primera vez. Bueno, el honor es mío, vamos. Claro, el honor. Bueno, y tanto también para Sí. Jesús, porque a Inés la conocemos de hace tantísimo tiempo y siempre la tenemos aquí como más que de clienta, compradora y lectora, y nunca la había visto yo en estas líderes. Así que, Pues nada, vamos a ello. venga, pues le voy a traer unos cuantos libros que si no podéis. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Y Julia, por supuesto, gracias. Pepito, Antígona, gracias por este sitio tan emblemático y tan bonito en el que, bueno, pues como bien he dicho, yo me siento como en casa. Vamos a empezar, bueno, voy a empezar contando un poquito cómo se inició esta historia, ¿no? Y principalmente, como estoy un poco nerviosa, voy a... A ver, este libro básicamente es la presentación de una ilusión, ¿no? De un proceso que se ha ido fraguando durante muchísimo tiempo y que, bueno, cuando se inició yo para primero presentaros a Jesús, porque para mí Jesús es muy buen amigo, pero también es muchas cosas, ¿no? Entonces es una persona muy polifacética, es ingeniero, es ganadero, es empresario, es emprendedor, es muchas cosas, pero sobre todo yo creo que es un amante de la palabra y de la belleza. Y entonces creo que eso es muy importante porque esto es lo que le ha llevado a por fin empezar aquí un nuevo camino. Y claro, yo para poneros en situación de cómo se inició esto, yo recuerdo un verano allá en 2004, una noche muy muy calurosa, que estábamos sentados en un banco, los dos ahí charlando, contemplando las estrellas, y entonces me dijo de repente, ay Inés, que me vuelvo a la Argentina. Y dije, ¿y eso? ¿Vuelves a Argentina de viaje, otra vez el proyecto de trabajo? ¿Cómo es que vuelves? Y dice, no, vuelvo, pero no sé cuándo voy. Me voy, pero no sé cuándo retornaré. Y yo, ¿y eso? Pues no sé, creo que tengo que irme, tengo que buscar un nuevo camino y tengo que buscar pues otras cosas. Claro, yo ahí me sentí ilusionadísima, ¿no? Por pensar que... O sea, iniciar un viaje sin retorno me parece ya maravilloso. Entonces prometió escribir y prometió ir contándonos poquito a poco. Claro, en el 2004 no teníamos esta inmediatez whatsappera, internautica, todo lo que es bueno, pero que bueno, pues en esa época nos llegaban los mails como por goteo y era como, no sé, yo por cómo me sentía, ¿no? Cuando lo recibía, me sentía como cuando era pequeña y tenía mis tebeos y los cambiaba una vez a la semana. Y cuando recibía mi primer tebeo era como, qué ilusión, pero encima tengo todavía la ilusión de que la semana que viene tengo otro tebeo. Pues eso eran las crónicas de Jesús. Íbamos recibiendo los mails y era como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde está? ¿Y cómo va a salir de esta tesitura? Entonces, pues bueno, fue como un inicio de un viaje que fue muy estructurado inicialmente porque fue un viaje de trabajo. Y luego como de repente pues fue derivando todo ese camino de una forma muy, pues adaptándose a las circunstancias, dejándose llevar por el viaje. Y bueno, como íbamos recibiendo las noticias, pues nos sentíamos también muy afortunados de saber lo que le pasaba y de saber que llegaba a buen puerto, porque a veces no se sabía qué iba a pasar. Entonces, pues eso fue algo así muy, muy emotivo. Luego también es muy importante porque yo creo que este libro... que yo como amiga, pues bueno, pues como amiga lo recomiendo, pero como lectora yo creo que lo mejor que te puede provocar un libro es que tengas muchísimas ganas de seguir leyéndolo, de saber qué pasa, que te lleve, que te evoque, que además te provoque sentimientos, porque claro, es un viaje de tus raíces, de dónde vengo y también, pues bueno, a ver a dónde voy, a ver a dónde llego. Entonces, pues para mí es muy importante porque también hay una relación con Sudamérica,
una relación lingüística, una relación que yo también siento, porque yo también soy hija de inmigrantes, pues entonces me parece como muy bonito. Yo recomiendo de verdad a todos el libro desde el corazón, porque es una lectura muy entretenida, muy inquietante, te lleva a la curiosidad de a ver qué va a pasar. La verdad es que yo creo que es un libro para disfrutarlo, para cualquier lector. Y bueno, pues ahora ya os dejo con el autor, que os va a contar con mejor detalle. Gracias. Bueno, no sé si voy a poder arrancar a hablar después de lo emocionante de estas palabras. Bueno, yo no sé si sabéis, algunos sí, pero no todos. ¿No sabéis que el abuelo de Inés era director de un periódico en Colombia? En Bogotá. Y fue el primero que publicó un cuento a Gabriel García Márquez, diciendo, ojo, que este tío tiene mucho talento. Ojo. Entonces yo, salvando las distancias y con mucha más modestia, sí, me siento tan honrado de que tú, que vienes de esa estirpe de sensibilidad y cierto, de eso sí, vista, ahí sí. me presentes este libro. Así que muchas gracias. Y bueno, gracias también a Antígona y a Julia, que nos han hecho todo tan fácil y nos han dado este marco. Y bueno, pues Crónica de acá es sobre todo es una novela de aventuras, ¿no? Una novela de viaje, está pensada para eso. Es un triple viaje, ¿no? Porque por un lado está el viaje geográfico, en el que bueno, intento llevar de la mano a descubrir un montón de sitios, ¿no? Desde Argentina hasta Perú, pasando por Bolivia y pasando por Brasil, sitios nuevos que, bueno, yo intento, hay un interés sincero por entender los lugares, hay una perspectiva, pues se intenta dar un goteo de historia, de geografía, pero también intento hacer un retrato a través de las personas, de microrretratos de la gente que me voy encontrando. Está muy salpicado de un montón de personajes. Y digamos, tiene una vocación de ser cosmopolita en el sentido que lo decía Borges, ¿no? De ser sensible a todos los lugares y a todas las épocas. Y bueno, ese sería como el primer viaje, ¿no? Y luego hay un segundo viaje que es bueno, el viaje como metáfora, ¿no? De un proceso de transformación, de conocerse a sí mismo. Y digamos desde la idea de que la libertad no se teoriza, la libertad se ejerce, ¿no? Entonces es un canto a la libertad pues más profunda, ¿no? de quien se está buscando, que en ese caso sería yo mismo, pero también de retratos que aparecen en el libro, ¿no? La libertad del emigrante que busca lo mejor para su familia, la libertad del gaucho en medio de la pampa, o la libertad de un indio en medio de la selva amazónica. Y esto, bueno, se intenta reflejar en el propio texto, se ve cómo va cambiando un poco la forma en la que se presentan primero de una forma un poco más estructurada, de quien llega a trabajar a Buenos Aires, y luego poco a poco, según va viendo esta transformación, pues hay elementos más poéticos, hay giros, hay de repente puntos de inflexión que cambian completamente el sentido de la narración. Y el tercer viaje sería pues un viaje en el tiempo, ¿no? Porque este libro pues me ha llevado a escribirlo más de 15 años. Espero que el segundo no me cueste tanto. No, esto ya pistoletazo de salida. Pero bueno, fuera de bromas, es verdad que algunos textos que están respetados casi como los escribí en 2003, 2004, 2005. Evidentemente luego, digamos, en los últimos 2 años es cuando he trabajado más profundamente. Y bueno, está ese viaje en el tiempo de quien se ve a sí mismo hace 15 años, ¿no? Y cómo ha cambiado la perspectiva. Y luego, aparte de este triple viaje, pues bueno, es algo muy importante para mí en un viaje, es identificar quiénes son tus aliados y tener gratitud hacia todas las personas que han hecho posible ese viaje, ¿no? En ese sentido, para mí es importante que es un poco homenaje a la amistad y a la familia, y por eso hay tantos micro relatos de gente que van entretejiendo la trama del libro. Y luego ya poniéndose a lo mejor un poco más filosófico, pues por debajo de todo, ¿no? Como de
una forma un poco sutil, así como de mar de fondo, pues yo creo que ahí está latiendo pues el equilibrio, ¿no? entre el caos y el orden, o el yin y el yang, ¿no? O sea, entre el diálogo entre la innovación y la tradición, entre la libertad y la seguridad. Todo eso, bueno, está ahí un poco latente, por eso conviven en el libro pues la rebeldía viajera y el homenaje a la familia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso es Crónica de acá, eso es lo que os puedo decir. Entonces, no sé si... Creo que ahora vas a hacerme unas preguntas. Sí, te voy a hacer unas preguntas. Yo voy a hacer unas preguntas para luego que vosotros también pues, os dejéis llevar por lo que sí que alguien quiere soltar ya una pregunta, pero bueno, por llegar un poquito... a ver, muchísima gente yo creo que, bueno, conocen tu faceta de ganadero, pero no la de escritor. Entonces, ¿cómo es que de repente... ¿Cómo escribes un libro? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Por qué escribes? ¿Por qué necesitas? ¿Por qué cuentas ese proceso? Bueno, pues a ver, por un lado, en mi casa yo siempre he aprendido el amor a los libros. O sea, en mi casa, bueno, aquí están mis padres presentes, pero ya iba a comprar uno. La biblioteca conjunta de mi abuelo y mi padre tendrá pues más de 10.000 libros fácilmente. No sé si llegarán a 15.000, o sea, es una barbaridad. Entonces yo solo he mamado en casa desde pequeño. Y yo desde pequeño siempre he tenido claro que yo querría ser escritor. Lo que pasa es que eso no es una carrera que uno escoja, ¿no? Entre voy a escoger ser enfermero o ser ingeniero o ser escritor. Pues bueno, algún día escribiré. Y siempre me ha gustado escribir y escribía mis pequeños relatos, mis poemas. Hoy recordaba con mi madre que de pequeño gané un concurso de cuentos en el colegio. Cosas así. O con otros compañeros durante las clases a veces, cuando nos aburríamos, en una libreta... Esto sería con 12 años o algo así. Escribíamos novelas de vaqueros. Entonces estábamos a 4 manos. Yo escribía un tramo y luego... Entonces eso siempre estaba ahí. Cuando ocurrió lo que es la aventura que se narra aquí, pues bueno, yo fui, tal como has contado, iban tomando muchas notas, iba mandando mails de vez en cuando a los amigos y tuve claro que eso necesitaba contarlo en un libro. Me ha llevado más tiempo del que pensaba, pero yo creo que lo ha hecho más completo porque le ha dado una perspectiva y una profundidad que no hubiera tenido si lo hubiera escrito nada más terminar el Claro, viaje. Y además también yo creo que es importante y que no se puede desvelar, por eso hay que leer el libro y comprarlo. Hay una cosa muy importante cuando lees que de repente entiendes también por qué se tiene que escribir, por qué lo tienes que escribir. Entonces... Sí. Porque hay un suceso bastante grave que te lleva a ti a escribirlo. Entonces sí. No desvelaré más. No puedo hacerlo, pero bueno y luego, eso es verdad. Y luego el remate del asunto es que, claro, a todo artista si le das tiempo indefinido tardaría infinitos años en escribir su obra o en hacer su cuadro. Y entonces en un momento dado yo vi claro que tenía que ponerme un hito. Y el hito pues me lo dieron implícitamente mis padres porque el año pasado cumplieron 50 años de casados y entonces dije, por supuesto, si el libro está dedicado a ellos, para sus bodas de oro les voy a regalar el libro. Entonces me puse manos a ello, me puse un hito, me apunté a un taller de encuadernación y les regalé la primera edición de este libro, que solo tiene un ejemplar, encuadernado por mí mismo, se lo regalé a mis padres. Entonces así es como llevo, claro. Pues esto es ya segunda edición. Sí, hay que llamarlo por su nombre, segunda edición. Sí, porque además la dedicatoria es muy bonita, me gusta mucho. Y... Sí, mira, la dedicatoria... Léela. Todavía puedo sin gafas. Sí. La dedicatoria dice: a mis padres, María Eva y Jesús Antonio, por haberme dado las alas y un lugar donde poder volver siempre. Y esa es un poco el resumen. Sí, es lo que... O sea que de la primera edición, aunque queramos un ejemplar, se ha agotado. Se ha agotado. Vale. Igual la tercera. Lo puedes llamar de edición cero. Puede ser. Edición beta, sí. 2.0, ¿no? Bueno, y el título, para también entender un poco el título, ¿no? Yo creo que en una novela el título es muy importante.
Bueno, ¿Por qué? el título... bueno, primero, cuando empecé a escribir las crónicas estando allí en Buenos Aires, genéricamente el asunto de los mails le ponía esa coletilla, crónica cada 2 puntos, pues aventura en Buenos Aires o en Palermo, lo que fuera. Y entonces me gustó porque el acá es una palabra que usan en Argentina, como todos sabéis, sinónimo de aquí. Entonces rápidamente hace referencia a que está situada la acción en Argentina. Y entonces me gustaba esa mezcla, ¿no? El crónica de acá, el lenguaje común entre Sudamérica y España, esas raíces. Y aparte, bueno, ya por una cuestión de estilo me gustaba mucho la aliteración de las Cs y las A, ¿no? El crónica de acá, pues, me parece que queda muy bonito. Es la historia de... Sí, y allá empieza, ¿no? Empieza en Argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué Argentina? ¿Qué te vincula a Argentina? ¿Qué es lo que te...? Bueno, pues... Te lleva trabajo, pero en realidad... Claro. Esto, bueno, no es desvelar mucho porque en la primera página ya se cuenta. El asunto es que mi abuela paterna era nacida en Buenos Aires, porque mi abuela era hija de indianos, gente que había emigrado pues, a final del siglo XIX a la Argentina. Por una vida mejor. Y bueno, aunque luego volvieron y ya no tenemos vinculación familiar allí, pues en el imaginario colectivo de mi familia pues siempre ha estado Argentina y entonces cuando tuve que viajar por trabajo pues fue un choque muy, muy importante, muy emocional el descubrir esas raíces. Sí, el de estar por la calle donde ha vivido tu abuela, sí, la verdad es que eso es muy bonito. Luego aquí, bueno, yo si queréis preguntar alguna cosita más vosotros o... Gracias. Caballero, usted, ese de guapo de ahí. Ay, gracias. Religión. Oye, os tengo que reprochar algo. Vengo haciendo un poco de trampa, porque es verdad que yo no... Tengo haciendo trampa porque digo que el libro está ya en casa. Entonces ya tengo esa avanzadilla. Creo que está en casa. Sí, está en casa. No lo has prestado, ¿verdad? Pues entonces es verdad que acudo a una presentación. Si lo hubiera leído, igual alguno ya lo habéis leído. No sé, yo si lo hubiera leído, igual daría más pie a un debate o a un, no sé, a un tratado. Pero al venir así, sí que oyéndoos os tengo que reprochar que no quería empezar hasta que terminase otro. Pero va a precipitar las cosas. O sea, sé que me voy a dejar cosas del que estoy ahora por coger este. En fin, pero bueno. Es que Inés tiene mucho talento. Preguntas, me lo estoy poniendo que ya verás, al final me va a perder la mitad de otra, pero bueno. A la pregunta. La pregunta. ¿Cuánto hay de real y de novelesco en el libro? Bueno, tengo otra. Casi viene a colación. Creo yo. Igual, se me ocurre de la mientras decías eso. El germen desde luego está allí en la vivencia, pero luego, ¿dónde está el grueso de lo que nos cuentas aquí? ¿Te has nutrido de lo que hiciste allí básicamente? ¿O también se ha convertido también en bastante el grueso de lo que has escrito en una perspectiva histórica de lo que te pasó ahí? O sea, bueno, de esa segunda pregunta no puedo responderte mucho porque está contado en el libro, entonces desvelaría cosas que luego te van a... Era un poco cotilla, la pregunta. Pero bueno, lo he adelantado un poco, ¿no? Que se cuenta la aventura y el viaje te lleva de la mano a esos sitios, pero poco a poco va viendo también una reflexión, pasado el tiempo, de lo que significa esa aventura y cómo... Y en cuanto a la primera pregunta, se me ocurre que te voy a leer un pequeño fragmento del epílogo, por no desvelar nada del libro, que responde a eso de si es realidad o ficción, que dice: este libro de viajes está compuesto de 2 puntos. 95% de hechos reales, 3% libros de historia y Wikipedia, 2% argamasa de trucos literarios. Sin embargo, no hay manera sencilla de verificar que esto es cierto, pues los escritores son a menudo hiperbólicos, chismosos y soñadores. Muy bien. ¿Y queréis hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Os apetece? Yo sé que quiero... Bueno, tengo varias intervenciones preparadas, ¿eh? Pues dale. Que la tenemos aquí, pero bueno. Bueno, yo también... Yo sí que tengo hecho un poco de trampa, poco, porque voy por la mitad. Pero sí que he leído parte de este libro de
viajes o novela de viajes, no sé muy bien cómo definirla. A Jesús hace muchos años que lo conozco, de aquella época en la que jugábamos a baloncesto, así que fíjate. Entonces empecé leyendo el libro y yo escuchaba a Jesús y yo veía a Jesús. Luego pasaba páginas y de repente el autor al que yo conozco se diluyó y dio paso a una voz narrativa que ya la conocía porque me embaucó. O sea, el narrador directamente ya pues me envolvió y la historia me tomó de la mano. Entonces eso yo lo estoy poniendo aquí sobre la mesa pues como un ping-pong, ¿no? Es una cosa, yo creo que es positiva, es una halago. Muchas gracias. Empecé leyendo y tal, ¿no? Se iba leyendo y yo decía, bueno, pues esto efectivamente es un libro de viajes a la manera, creo que lo hice por aquí en algún sitio, del siglo XIX. Y digo, bueno, pues sí, una serie de estampas, por un lado costumbristas, ¿no? La llegada a Argentina, además, como ha dicho Inés, muy ordenaditas, muy todo, muy a la forma del siglo XIX. Y luego andando ya las páginas, me doy cuenta de que aquí hay una ingeniería narrativa pues bastante más profunda. Y incluso me ha llegado bueno, hay mucha intertextualidad. Me viene a la cabeza ahora un personaje que sale, es un fogonazo, como tantos otros, que es un viejo, no sé si lo puedo decir, Jesús. ¿El español? El viejo de las botas. Ah, no. Y un poco el jarama incluso, ¿no? Con ese personaje caracterizado por los zapatos. Otros personajes, pues no sé, cuando vas en busca, cuando el narrador, perdón, va en busca de sus raíces, nada, me doy cuenta incluso que esos son excursos literarios que hace que haya metaliteratura, ¿no? Un poco unas cajas chinas, una narración de otra narración, y que hace que cuando vuelves a la narración primera, pues ese narrador sea más real. Coño, pero es que encima lo conozco. Es que aquí, Sí, pero sí que te saca del... Callarlo que lo va a destripar, ¿eh? Sí, pero es verdad que yo lo empecé a leer con amor, ¿no? Porque era de Jesús, pero luego poco a poco te va llevando al escritor. Estoy intentando destriparlo, pero son cosas que me han llamado la atención y que digo, bueno, pues oye, que estamos aquí y que al parecer tengo ventajas sobre muchos escritores que he leído la mitad, que aquí la señal. Yo me lo he leído todo. Muy bien. Mucho tiempo. Claro, teniendo la primera edición. Es que así cualquiera. De todas maneras, está todo muy bien ordenadito y tal, cada 15 años, ¿sabes? Se puede decir que es un escritor precoz. No, es reflexivo, es un escritor reflexivo. Muchas gracias. Quería decir eso y Ya la autora. decir más cosas, pero yo creo que más gente querrá intervenir, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy gratificante oír eso porque efectivamente hay mucho trabajo en esa estructura, ¿no? En lo que aparentemente son primero unas estampas y unas pequeñas crónicas casi de tipo bloguero, ¿no? Luego se va transformando y bueno, mi intención era esa, ¿no? Que cuando acabas te da otra riqueza, otra perspectiva, incluso a veces hasta a mí me ha pasado con otros libros, ¿no? Que cuando acabas de repente dices, necesito volver a leer esto porque sé que cuando lo lea va a tener otro significado diferente al que tenía cuando lo leía al principio, ¿no? Y ese juego de intersexualidad y de autores y personajes que están citados. Hay mucha referencia literaria, hasta tal punto que a veces en la mitad del libro que yo he leído, digo, este tío se lo lee todo esto, ha leído Borges, ha leído Martín Fierro. Wikipedia. No quiero... bastante. Cuando estaba yo en Argentina, a mí siempre me ha gustado mucho Borges y en esa época leí muchísimo. Y bueno, no quiero... Pero sí, en esa época yo, leí mucho y me leí la poesía completa de Borges, me leí, bueno, por supuesto los más famosos, ¿no? El Aleph, bueno, otros libros de relatos y mucha de la literatura que él hace digamos, de mitologías del arrabal y de recuperación de esa mitología de la creación de Argentina, ¿no? De Buenos Aires, del tango, de esos personajes que suenan un poco como si fuera el salvaje oeste americano, pero creando una mitología argentina del gaucho y del sur y todo eso. Efectivamente se nota porque estaba leído Sí, ahí. porque lo nombras. Yo creo que sí, es una visión literaria y literaturizada, creo yo, ¿no? También antes, no sé casualidad, pero antes de ir a La Pampa aparece por ahí Martín Fierro, ¿no? Qué cosas, qué casualidad. Yo quería comentar también, sí,
lector soy un poco moderadora. diferente, quizás porque lo he leído varias veces, ya, no porque sea muy rápido, sino porque he leído varias versiones, ¿verdad? Pero más que nada, como he formado parte de la trama, estaba allí, o la conocíamos, bueno, de hecho vivíamos juntos cuando empezaste con esto, pues al empezar me costaba un poquito leerlo porque me llevaba a evocar esas épocas y me quedaba pensando en aquellas épocas, ¿sabes? Pero enseguida me atrapó la narrativa y el hilo conductor me pareció, pues como dices, muy fluido, muy fácil de leer, muy agradable, a pesar de que no renuncia tampoco a ser muy detallista y a describir con detalle y con amor cada una de las cositas que hay, ¿no? Identifico 3 viajes yo, pero no exactamente los mismos que tú. Esto es lo que pasa. Tendremos 6 viajes. 6 en uno, oiga, 6 en uno. El viaje, digamos, más de aventura, de las peripecias, de lo que ocurre, lo que sería el viaje, digamos, más convencional, de lo que va pasando, ¿no? De ese tipo de cosas, muy entretenido y divertido en ocasiones también. Identifico el viaje, digamos, más del conocimiento, no tanto o también de las partes literarias como de la descripción de este sitio, de la parte de historiar, de documentar lo que se está viendo, que eso yo lo aprecio muchísimo porque me gusta mucho conocer en detalle eso y no quedarme con lo más cercano. Y por supuesto identifico el viaje interior. Y así como el primero se acaba, digamos, en el libro, el viaje normal, el segundo no acaba nunca, que es la edición o entender. El tercero me pregunto dónde ha parado, porque en el libro terminamos ahí, pero ese viaje interior que has empezado en ese 2003, 2004, ¿qué ha sido de él? ¿Estamos esperando un segundo libro? Bueno, tengo varios proyectos en marcha en cuanto a otros libros, si te referías a eso, ¿no? Ya veremos a qué ritmo y cuándo los culmino. En cuanto digamos, a ese viaje emprendido, yo he querido hacer referencia cuando, o no sé si ibas por ahí, me parece a mí que hablas de, o yo lo respondería diciendo que es el descubrimiento en cómo colocar internamente esa rebeldía de la juventud, de decir, me quiero salir de lo encasillado, me quiero salir de la vía en la que estoy y quiero buscar otras cosas. Pero digamos desde la distancia, pues un poco lo que hablaba es cómo aceptar que esa rebeldía es necesaria, pero entender también que hay una estructura, hay una estabilidad, hay una casa que te espera y que eso es bueno y que no hay que escoger una u otra, no hay que escoger entre libertad y seguridad, es que las dos cosas son buenas, las dos cosas son necesarias, ¿no? Por eso hablaba yo de ese caos y orden, ese yin y yang, ¿no? Yo creo que, o por lo menos mi conclusión va un poco por ahí. Sí, el libro, digamos que cronológicamente termina en torno al 2005, 2004, por ahí. Sí. Digamos que ese viaje interior que empieza en Gümüşlük, ¿verdad? En Turquía, termina por ahí. No desveles, no La desveles. narración. Eso no lo sabía yo. Pero esa parte que viene después, que algo conozco por nuestra relación, cómo ha ido evolucionando, me parece que puede ser muy interesante, porque abres una espita de eso, de rebeldía con lo que hay, de no asumir que tiene que ser la vida de una manera, la empiezas, la ensayas, la trabajas allí, llegas a ciertos sitios, pero ahí se queda. Falta cómo sigue avanzando. Es fantástico. Tenemos que ficharlo para presentar los próximos libros. Sí, en 2 añitos. 2. No te doy más tiempo, ¿eh? Había otra pregunta por ahí, me parece. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo también tengo ventaja y yo también lo he leído ya. Y tengo que decir, me encanta Bolivia, porque es un viaje, pero no un viaje, para mí lo que yo he percibido, no es un viaje en el que conoces un sitio o conoces una persona, sino que te meten en un momento muy muy particular y muy interesante, ¿no? Que explica un montón de cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, es un viaje a un momento dado, ¿no? Ese viaje en el tiempo a ese momento dado, y me gusta mucho. Pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Esto qué es más? ¿Una escritura técnica buscando esa calidad en la escritura o una expresión de ti mismo, es decir, quiero volcar y quiero mostrarme? Hombre, yo creo que hay un poco de los dos.
En cuanto a técnica no lo sé, yo no soy nada teórico, es más intuitivo y más de aprender, de leer y de qué cosas te parece que funcionan y qué cosas no. Como se dice mucho pues, de Hemingway, ¿no? Dice que parece que es súper sencillo, dice que es que lo difícil es hacerlo sencillo, claro. Hacer frases cortas y que el relato corra y que uno no se quede atrapado en unas frases o unas descripciones complejas y tal, sino estructurar eso. Bueno, eso tiene su trabajo. Yo he trabajado un montón y varios amigos y amigas me han ayudado mucho a revisar la técnica y entonces, bueno, digamos, yo diría que conviven las dos cosas, ¿no? Una buena narración no creo que diga nada que no sepamos todos aquí. Hay que tener buenas descripciones. Y en el libro hay buenas y detalladas descripciones, con un buen uso de adjetivos, como debe ser. Pero es que también a veces hay destellos muy líricos también, en los que se describe o se narra describiendo, no sé cómo decirlo, de una forma mucho más sucinta y mucho más como pequeñas pinceladas, casi impresionistas, que sencillas, a las que es difícil llegar. Yo me he marcado un trozo. ¿Lo leo? Sí, lee, claro. Las situaciones en una cena, fiesta, no recuerdo en casa de quién, y va el narrador pues, va describiendo así dando pinceladas de personajes, de un exfutbolista, tal. Y hay una chica, es un parrafito, dice Solange, creo que se pronuncia, Solange es abogada, por la gracia de sus bemoles. Solange me cuenta muchas historias, de cómo no fue fácil, de cómo tuvo que empujar y abrirse paso. Se va a vivir a una residencia, las chicas le cuentan confidencias, pequeños dramas del orto. No pude tomarme la baja, imagínate vergüenza. Solange aguanta la risa y estudia. En su familia no entienden. ¿No es más fácil heredar el negocio de papá? Solange aguanta las críticas y estudia. Solange trabaja, empuja y estudia. Y sigue riendo como han de reír los que pelean su camino. Solange es abogada. Y entonces a mí me fascinó como en un parrafito y con 4 pinceladas se cuenta tanto de esa persona. Muchas gracias, Paco. Sí, hay muchos... Sí, no es el único hay caso. Muchas situaciones y además que te lleva, que te mete en la historia, que te acompaña mucho y te lleva eso de la mano en el viaje, pero también te lleva a sentir las cosas y a conocerle más, por supuesto. O sea, que hay mucho de artificio literario en el buen sentido, ¿no? Bueno, pues damos por finalizado esta primera presentación, la segunda en un futuro no muy lejano, esperemos, y pues muchísimas bueno, gracias. vamos a vender este y luego ya hablaremos de otros. Sí, pero bueno, este también, sí, ya está. Muchas gracias a todos por venir y por vuestros comentarios tan generosos y bueno, por vuestra presencia. Espero que os guste, que lo leáis, que lo recomendéis y que hagamos circular la voz. Aparte de que me recomiendan que las redes sociales son muy importantes, pero yo creo que el boca a boca sigue funcionando mucho entre la gente. Yo quiero trascender de todo esto, pues mi hijo y tienes la primera edición. Pero yo creo que es una contribución muy importante a que haya un nuevo empuje a recuperar los 300 años de historia que nos une con América. Y que hay una serie de idiotas que están intentando prostituir esa historia contando cosas que no son verdad. Sobre los genocidios y esas bobadas que no tienen ninguna base de nada y nos hacen dudar del papel que España ha representado en América. Entonces, te reto a que sigas así. Muchas gracias. Sí, la verdad es que yo lo menciono en el viaje, para mí es muy importante, es una riqueza tremenda tener esa cultura, ese lenguaje común y bueno, yo en mi casa he aprendido a no juzgar a nadie por su origen ni por lo que tiene, lo que no tiene, intentar ayudar a todo el mundo y alguien vale pues porque sea trabajador o porque sea buena persona, no por otras cosas, ¿no? Y entonces y venimos de una familia de emigrantes y todos hemos sido emigrantes, con lo cual es una oportunidad tremenda el estrechar lazos y fijarse más en lo que tenemos, lo que nos une, que en otras cosas. Bueno, pues no sé si damos por concluido el acto, querrán cerrar aquí el chiquito, ¿no? Bueno, creo que hemos cumplido.